Now you're in the middle of this this strange time where you're selling your houses. You say you don't want any material possessions, and I've been seeing all that, and I've been really excited to talk to you about this. Yeah. Because it's an interesting thing to come from a guy like yourself. Like, why are you doing that? I'm slightly sad about it, actually. But Well, if you're sad about it, why are you doing it? Elon Musk, el multimillonario y prolífico usuario de Twitter, está reconsiderando su apego al mundo material y dijo en un tuit de 2020 que un primer paso sería vender casi todas las posesiones físicas. Musk también dijo que no tendrá casa. ¿Acaso hackearon la cuenta de este visionario? Absolutamente no, y la razón por la que hice este video ahora y no cuando publicó el polémico tweet fue porque quise esperar unos meses para ver si cumplía su promesa, y en este video te revelaré si fueron hechos o, como con muchas personas famosas, solo palabras. Pero primero, conozcamos un poco más de la mentalidad de Elon Musk para comprender el porqué de su decisión. Como director ejecutivo de 3 empresas, Tesla, SpaceX y Neuralink, Elon Musk tiene muchas cosas para mantenerse en la cima en el día a día. Como él dice, comienza tu día con el trabajo más crítico. Para Musk, esto significa lidiar con correos electrónicos importantes que debe abordar para desbloquear el trabajo y el progreso de otras personas. Por lo general, comienza el día a las 7 de la mañana y responde a los correos electrónicos críticos durante al menos media hora. Elon Musk tiene cuidado de filtrar todo lo que no se considere crítico, centrándose solo en los elementos más importantes. En sus propias palabras, dadas en un discurso de graduación de la USC, no pierdas el tiempo en elementos que en realidad no mejoran las cosas. Desde hace tiempo, Elon Musk ya había dado señales de su lado minimalista. Tiene muy clara la idea de desechar lo innecesario y enfocarse en las cosas que realmente importan. Es un consejo muy útil. Encuentra tu tarea más importante del día y dale prioridad. Esto debería ser lo único que crea el mayor impacto en tu trabajo. La forma más práctica de encontrarlo es usar la regla 80-20, la cual ya he explicado antes en este video que te pongo aquí arriba. No olvides pasar para verlo al terminar este capítulo del arte de tirar. Elon Musk lo dijo: las posesiones simplemente te pesan. Pero, ¿realmente lo piensa? Ya pasaron varios meses desde que él dijo que vendería casi todo, y tras una investigación profunda, puedo decirte que... Suscríbete. Ya pues, puedo decirte que... Elon Musk cumplió su promesa de vender todas sus casas y la mayoría de sus cosas. El empresario tecnológico vendió sus últimas 3 casas en California y ha eliminado todas las cosas que no necesitaba de su entorno. Después de un viaje salvaje de 1 año, Elon Musk se está metiendo seriamente en el minimalismo en 2021, comenzando por deshacerse de una gran cantidad de bienes raíces a su nombre. Según Variety, el fundador de Tesla vendió su primera y más grande casa en junio por $29 millones al multimillonario chino William Ding. Su segunda propiedad, que anteriormente pertenecía al difunto actor Gene Wilder, se vendió en octubre por $7 millones al sobrino de Wilder, después de que Musk especificara en un tweet que había solo una estipulación a la venta: soy dueño de la antigua casa de Gene Wilder. No puede ser derribada ni perder nada de su alma. También vendió una tercera propiedad de estilo colonial. Las ofertas en las 3 casas se cerraron pocos días antes de Navidad. I think possessions kind of weigh you down. They're kind of an attack vector. You know, people say, "Hey, billionaire, you got all this stuff." Like, well, now I don't have stuff. Now what are you gonna do? Attack vector meaning like people target it. Yeah. Interesting. Yeah. But you're obviously you're gonna rent a place? Yeah. Okay. And get rid of everything except clothes? No, I said like almost everything. So it's like, Keep a couple Teslas. yeah, sure, obviously You have Tesla, kind of have to Yeah. test the product and stuff. Yeah, there's things that have sentimental value for sure. Keeping those, you know. Yeah. So do you feel like I mean, there's... what's worst that could happen? I mean, be fine. Yeah, you could always buy more stuff if you don't like it. Suppose so. Yeah, I mean, from the money that you sell all your stuff, you could buy new stuff. But do you feel like people define you by the fact that you're wealthy, and that they define you in a pejorative way?
For sure. I mean, not everyone, but Right. there's for sure in recent years, billionaire has become a it's a pejorative. So Yeah. it's like that's a bad thing. Which I think doesn't make a lot of sense in most cases. If you basically organized a company, how does this wealth arise? It's if you organize people in a better way to produce products and services that are better than what existed before, and you have some ownership in that company, then that essentially gives you the right to allocate more capital. Si un multimillonario puede controlar sus deseos, ¿por qué el resto de nosotros no? Todos sabemos que cuanto más poseas, más tienes que mantener. Todos estamos en diferentes fases de crecimiento en nuestras vidas, pero en la última instancia, todo se reduce a la libertad de elegir nuestras propias vidas, en lugar de dejar que otros elijan por nosotros. De que nosotros tomemos las decisiones que nos hagan más felices, de elegir la libertad sobre las cosas. Elígete a ti mismo, como diría James Altucher. Las personas normales obtienen resultados normales, así que si quieres algo extraordinario, debes hacer cambios extraordinarios y desviar tu vida hacia la libertad en lugar de hacia las cosas. Así que siga haciéndolo usted, señor Musk. Sigue mostrándole al mundo que hay otras formas de vivir tu vida de las esperadas, ya sea que queramos ir a otros planetas o simplemente crear una vida mejor para nosotros aquí en la Tierra. No siempre es fácil de seguir, incluso cuando sabemos lo que deberíamos estar haciendo. Pero escuchar a personas como tú que lo intentan definitivamente ayuda a inspirar. Elon Musk tiró lo necesario de su vida. Tiró los estándares que se tienen de las personas con poder y dinero, y es por eso que merece su lugar en esa serie, El arte de tirar. No olvides ver los demás capítulos dando clic acá. Did you have a moment where, is this something that, this idea of getting rid of your material possessions, is something that built up over time? Or did you have a moment of realization where you realized that? Yeah, I've been thinking about it for a while. Part of it is I have a bunch of houses, but I don't spend a lot of time in most of them, and that doesn't seem like a good use of assets. Like somebody could probably be enjoying those houses and get better use of them than me. So. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo más importante a lo que hayas renunciado para mejorar tu estilo de vida? Compártelo en la caja de comentarios. Además, es tu turno de escoger la siguiente historia. Escoge el que más te guste y pon su nombre en la caja de comentarios. Mi nombre es Isaac López. Sigan simples. Hasta la próxima.